Hacemos un pequeño resumen, porque nos habíamos olvidado de grabar. Nos habíamos planteado, al finalizar la segunda clase, si sería esta, acá. Si sería la sucesión de términos general x sub n igual raíz cuadrada de n menos 4, monótona creciente. Entonces nos planteábamos que a pesar de que los primeros 4 términos muestran crecimiento, debemos razonar en todo n mayor o igual que 4 de forma genérica. Entonces nos planteamos esta inecuación, que fue la que planteamos acá, elevando al cuadrado ambos miembros y llegando a una proposición verdadera para todo valor de n en el cual las raíces existen en el mundo real. Lo cual queda probado que la sucesión es efectivamente creciente. Y como menos 4 es menor estricto que menos 3, podríamos decir que esta no solamente es monótona creciente, sino que es estrictamente creciente. Pero como decíamos antes, el menor igual incluye al menor. Por lo tanto, no hay necesidad, salvo que algún ejercicio lo pidiera, hacer la salvedad de que el crecimiento es estricto y no crecimiento sencillamente, dejando el menor o igual. Bueno, entonces, cuando la sucesión viene dada por el término general, analizar si es monótona creciente, monótona decreciente, supone directamente plantear la desigualdad entre el término enésimo y el término n más unésimo, y luego trabajar a ver si llegamos a una desigualdad que plantee algo verdadero o algo falso. Si acá hubiéramos llegado a algo falso, lo que queda probado es que la desigualdad contraria sería verdadera. Entonces, en lugar de monótona creciente, sería monótona decreciente. Pero también dijimos que no siempre una sucesión es monótona. Entonces, no todas las sucesiones son monótonas. No todas las sucesiones son monótonas. Por ejemplo, la clásica y sencilla menos 1 a la n. Y nos encontramos con los términos de A. Nos encontramos con que si n es par, 0, 2, 4, 6, los términos valen 1. Mientras que si es impar, 1, 3, 5, 7, menos 1. ¿Ah? Entonces nos encontramos con una sucesión, de recorrido de este tipo, 1 menos 1. Entonces se nota claramente que cuando n es par, n más 1 es impar, por lo tanto veo un decrecimiento. Si n es impar, n más 1 es par y veo un crecimiento. Entonces no puedo establecer un n sub 0 tal que a partir de él haya un solo comportamiento. Permanentemente va a ir cambiando de comportamiento. Entonces, acá nos encontramos con que A sub n no es monótona. No es monótona. Se dice que es oscilante.
Las sucesiones que no son monótonas reciben el nombre de oscilantes. Quiere decir que todas las sucesiones se clasifican en monótonas u oscilantes. Y las monótonas se clasifican en crecientes y decrecientes, con sus respectivas salvedades, que pueden ser crecientes estrictas o decrecientes estrictas. Entonces, respecto a lo que nos planteamos, que es visualizar una característica importante de las sucesiones, que es la monotonía, nos encontramos con que no hay que pensar que todas las sucesiones van a ser o crecientes o decrecientes. No, hay muchas que no son ni crecientes ni decrecientes. Otro ejemplo que nos va a permitir repasar un poquito. Vamos a tomar x sub n como término general. Seno de pi sobre 2n. ¿Qué pasa con los términos de esta sucesión? Por lo menos vamos a investigar los primeros 5. Perdón. ¿Cuánto es seno de 0? 0. 0. ¿Cuánto es seno de pi sobre 2? 1. 1. 1. Seno de pi. 0. 0. Seno de 3 pi sobre 2. Menos 1. Menos 1. Y por último, seno de 4 pi sobre 2, que es 2pi. 0. 0. ¿Qué va a pasar con x sub 5? Seno 1. de 5 pi sobre 2. ¿Qué arco es 5 pi sobre 2? ¿Es igual a quién? A pi sobre 2. ¿No? 5 pi sobre 2 es un arco que corresponde a qué ángulo. ¿Cómo estamos para el círculo trigonométrico? Más o menos. 0. Pi sobre 2. Al de 90. Exacto. Y acá que es 2 pi sobre 2, que es pi. Sigo en sentido antihorario. Acá llego a 3 pi sobre 2. Y cuando llego acá, completo el arco 4 pi sobre 2, que es 2 pi. Cuando voy a 5 pi sobre 2, me encuentro con que representan el mismo ángulo. Y lo mismo va a pasar con ¿quién? Va a pasar con 6 pi sobre 2, que es equivalente a pi, representan el mismo ángulo. Y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que ocurre con seno de 5 pi sobre 2 es exactamente lo mismo que lo que ocurre con
pi sobre 2. O sea, me vuelve a dar 1. Y ahí, x sub 6, seno de 6 pi sobre 2, que es 3pi, 6 pi sobre 2, que corresponde a un arco que equivale al mismo arco que pi, o sea, que representa el mismo ángulo, o sea, un ángulo de 180 grados. Volvemos al 0, x sub 7 va a ser equivalente a 3 pi sobre 2, y vuelve a al menos 1. Y voy viendo un comportamiento que como recibe el nombre, periódico, ¿no? O sea que la secuencia 0, 1, 0, menos 1 vuelve a repetirse. Otra vez 0, 1, 0, menos 1, por la sencilla razón de que estas funciones, llamadas trigonométricas, también reciben el nombre de funciones circulares. Porque si uno estudia la variación de su variable en el círculo trigonométrico, comienzan a arrojar imágenes que ya arrojaron antes, o sea, vuelven a repetirse y a dar los mismos resultados. Por eso reciben el nombre de periódicas. El libro las trata, nosotros no le damos mucha bolilla, porque en realidad no aportan mucho, pero si miramos la página que está, que habíamos puesto ahí la fotito, que yo la pierdo, pero ya la encuentro, las periódicas... Hay uno. Ahí está, la página 51. En el ítem 6 aparecen las sucesiones periódicas. Arrojan valores en el recorrido que se vuelven a repetir. Bueno, no puedo decir que esta sucesión es monótona, porque por un lado digo, x sub 0 es menor que x sub 1, sí, pero x sub 1 es mayor que x sub 2, que a su vez es mayor que x sub 3. Acá tengo un comportamiento monótono de 3 términos consecutivos. Pero cuando voy de x sub 3 a x sub 4, vuelvo a ser monótona creciente, y otra vez tengo un trío creciente, de x sub 3 a x sub 4 y de x sub 4 a x sub 5. Pero luego otra vez vuelve a ser un trío decreciente, y así sucesivamente. Esta es una sucesión no monótona. X sub n no monótona, o sea, directamente es oscilante. Oscilante. No se puede establecer lo que dice la definición, que para todo n a partir de algún natural n sub 0, el comportamiento es único. O sea que todo término es respecto a su siguiente, el término enésimo respecto al término n más unésimo, siempre está en la misma relación de desigualdad. O siempre es menor o igual, o siempre es mayor o igual. Sino que permanentemente, al no poder hacer eso, al no respetar el para todo, ya la monotonía se cae. La monotonía se cae. Bueno, eso quería un poco resaltarlo, no solo con un ejemplo, sino con más de uno. No vamos a abundar, pero por lo menos para no quedarnos con la idea que, o es monótona creciente o es monótona decreciente. No. Podría hacer 528 ejercicios donde todas son monótona creciente o monótona decreciente. Pero no quiere decir que las sucesiones sean todas monótonas. Hay algunas que no son monótonas y son muchas, son variadas y las pueden representar de muchas formas, por recurrencia, se puede representar por el término general, etcétera, etcétera, o inventar un listado de números que nunca repitan un mismo comportamiento. No repitan el mismo comportamiento. Bueno,
Eso es respecto a la monotonía. Si tienen alguna pregunta me dicen, si no avanzaríamos a ver una segunda característica de las sucesiones que es importante para nosotros, que está en la página 52, que es la acotación. Sucesiones acotadas. ¿Qué puede ocurrir con cualquier sucesión? O es acotada o no lo es. ¿Tá? Y en eso, ¿en qué vamos a centrar nuestra atención? Y como siempre, ¿en quién? En el recorrido. ¿Qué comportamiento tienen los valores que pertenecen al recorrido de la sucesión? ¿Ah? ¿Por qué en estas funciones no interesa el dominio? Porque el dominio son un conjunto de naturales, un conjunto no finito de naturales, por lo tanto, no me dice nada, solamente me dice si es sucesión o no. Ahora, característica de una sucesión, el dominio no me dice nada. ¿Ah? El que me dice qué tipo de sucesiones o qué características tiene la sucesión, justamente es o la monotonía, o la acotación, o como vamos a ver después, la convergencia o la divergencia, o ninguna de las dos. Bien, y esto está estrictamente ligado con lo que estábamos diciendo en el concepto de cuándo un conjunto es acotado. Si una sucesión se dice que es acotada, si el conjunto recorrido es un conjunto acotado, punto y sin más drama, ¿no? Una sucesión es acotada si su conjunto recorrido lo es. O sea, dos puntitos, existen dos números reales, existe H real y existe K, otro número real, tales que H es menor o igual que X sub n, menor o igual que K. O sea que todos los términos de la sucesión, cuando ponemos para todo n, estamos diciendo para todo n que pertenezca al dominio. No estamos diciendo que son para todos los naturales, porque de repente el dominio son los mayores o iguales que 4. Es decir, para todos los naturales que puedan ser sustituidos para obtener los términos de la sucesión, acá estamos representando todos los integrantes del conjunto de dominio. Entonces el conjunto recorrido. Entonces el conjunto recorrido tiene números que tienen una desigualdad de mayor o igual respecto a un número h y una mayor o igual respecto a un número k. H y k no son ni más ni menos que cota inferior del conjunto recorrido y cota superior del conjunto recorrido. ¿Ah? Bueno, entonces, lo presente esto como tercera definición importante del curso. O sea, la primera, ¿cuál es? ¿Qué es una sucesión? La segunda, que cuando una sucesión recibe el nombre de monótona, con sus variantes, creciente, decreciente. Tercera definición importante, cuando una sucesión recibe el calificativo de sucesión acotada. Los vamos recuadrando con naranja, vamos a decir así, para ir viendo
¿Cuáles son las cosas que yo tengo que tener presente cuando se me hace un nudo, un lío en la cabeza que no sé para dónde ir? Yo digo, bueno, a ver, me están pidiendo que estudie la acotación. ¿Qué me están pidiendo? Bueno, tengo que tener presente que mi ejercicio o mi respuesta va a surgir si yo puedo decir que los términos de la sucesión, llámense X sub n, A sub n, Y sub n, B sub n, como se llamen, y que los tenga dado o por recurrencia o por el término general, como sea, yo puedo establecer que permanecen mayores o iguales que un número real que conozco, sé cuál es, y menores o iguales que otro número real. Si eso acontece, después de escribir 10 páginas del cuaderno, bárbaro, la respuesta es acotada. Si no lo logro, o lo contrario, llego a que eso no acontece, voy a decir que la sucesión es no acotada. Los ejemplitos que hemos estado manejando, raíz de n-4, la de recurrencia, dado que cada término se obtiene por el anterior multiplicado por un medio, que la dimos por recurrencia, la de -1 a la n, la de seno de n por pi sobre 2, de esos ejemplitos que hemos estado mirando. Hay algunas que no es acotada y otras que es acotada. Podemos empezar por el principio. Raíz cuadrada de n-4. ¿Ustedes qué les parece? Sabemos que es monótona creciente. Está bárbaro, pero eso no me dice nada. Cotada inferiormente por 0. Tiene cota inferior 0. Es verdad, porque la raíz nunca me va a dar un número negativo. Quiere decir que el h de la definición podría ser el 0. Y será acotada superiormente. Habrá un k que no supere jamás raíz de n-4. Y no. No. Parece que no. Va a ser imposible que ese k, que haya un k, que raíz de n-4 no pueda ser mayor. Por ejemplo, ¿cuánto tendría que ser n para que raíz de n-4 sea mayor que 120? ¿Qué valor tendría que ser n para que raíz de n-4 me dé mayor que 120? Tiré 120 por tirar un número, pero puede ser cualquiera. Y tendría que ser mayor que 120 al cuadrado. ¿Quién? ¿n-4? N. N. ¿Y cuánto es 120 al cuadrado? 14.400. 14.400. Bueno, vamos a poner 14.401. O sea, tomo un número mayor que raíz cuadrada, que 120 al cuadrado. 14.401. Le resto 4 y le hago la raíz. ¿Me da mayor que 120? No. No. Así que no cualquier número mayor que 120 al cuadrado. Pero vamos bien rumbeados con 120 al cuadrado. 14.401 no. 14.404. 14.404. Bien. Le resto 4. ¿Cuánto me da? 14.400, ¿no? Y si le hago la raíz me da justito 120. Así que aparentemente ese podría ser un buen h. Perdón, un h no, si un h es 0. Ese podría ser un k a quien ya igualé. ¿Qué pasa si tomo 14.405? Le resto 4 y le hago la raíz. ¿Cuánto me da?
120 con algo. ¿no? Si acá está 120, creo haber entendido que si yo tomo 14.404, me da justito 120. Acuérdense que en 4 me da 0, ¿verdad? Y en 5 me da 1. Y en 8 me da 2. Quiere decir que esta sucesión, que es monótona creciente, cuando la variable n sea 14.404, ya alcanza el 120. Pero demostramos que es creciente. Quiere decir que si se me ocurre pensar un K posible como 120, no es cota superior. ¿Por qué? Porque donde tome 14.405 para n, o un número cualquiera más grande, ya voy a superar los 120. Quiere decir que esto no va a ser cierto para todo n. O sea, los x o n no van a ser menor o igual que 120. O sea, 120 no es cota superior. Y como ustedes decían, no hay cota superior. Si en lugar de elegir 120, elijo 120 millones, en algún momento en el dominio voy a encontrar un natural n sub 0 que su imagen me dé superior a 120 millones. Ahora, como nos pasó hoy, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo. No es suficiente con decirlo así. Vuelvo a repetir lo que alguien dijo, que no me acuerdo quién fue, que ya sé que es acotada inferiormente, porque 0 es menor o igual que x u n para todo n. O sea que estoy diciendo que x u n es acotada inferiormente. Pero quiero demostrar que no es acotada superiormente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, como muchas veces, cuando quiero demostrar que algo no ocurre, razono por el absurdo. Y digo, razonando por el absurdo, ¿qué me planteo? Que existe un K perteneciente a los reales, tales que x u n es menor o igual que K. Que obviamente K es mayor que 0. ¿Por qué obviamente? Porque si es acotada inferiormente, y yo digo que los términos x u n son todos mayores que 0, K, que es mayor que los x u n, evidentemente que es un número positivo, ¿tá? Por lo establecido anteriormente. Ahora, si esto es cierto, se cumplirá que la raíz cuadrada de n-4 es menor o igual que K. Y que esto ocurre para todos los naturales, siempre con los naturales mayores o iguales que 4. Que es cuando mi función es una sucesión. Y si esto es cierto, como ambos son positivos, será cierto que n-4 es menor o igual que K al cuadrado, elevando al cuadrado ambos términos. Para todo n mayor o igual que 4. Y si esto es cierto, entonces también será cierto que todo n mayor o igual que 4 es menor o igual que K al cuadrado más 4. Y este número, que pertenece a los reales positivos, obviamente, pasa a ser una cota superior ¿de quién? De los números naturales. Yo estoy trabajando con todos los números naturales. Mayores o iguales que 4. Descarto al 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces de acá deduzco que
k al cuadrado más 4 es cota superior de los números naturales. ¿Y por qué sabemos que esto es falso? Por la propiedad de Arquímedes. Por la propiedad de Arquímedes. ¿Qué dice la propiedad de Arquímedes? Que la vimos antes del parate. Los números naturales no son acotados superiormente. Exactamente. Por la propiedad arquimediana de los números naturales. Los números naturales no poseen cota superior, o sea, no es acotado superiormente. Quiere decir que si esto es absurdo, esto que está acá es absurdo. Y si esto es falso, ¿qué es lo verdadero? Lo contrario. Queda probado de que no existe un número k que pueda acotar superiormente a todos los términos de esta sucesión. Lo cual queda probado entonces que x sub n no acotada superiormente. Entonces tenemos por un lado que x sub n es acotada inferiormente, pero es no acotada superiormente. ¿Es la sucesión x sub n ¿es acotada? No. La respuesta es no. Porque para hacerlo, dice la definición, tiene que existir dos números reales, h y k, que verifiquen que x sub n es mayor o igual que h y que x sub n es menor o igual que k. Y hemos demostrado que hay un número real para los cuales los x sub n tienen como cota inferior, pero no existe un número real para los cuales los x sub n tengan cota superior. Entonces, decir que una sucesión acotada supone demostrar la doble acotación, la acotación inferior de su conjunto recorrido y la acotación superior. Bueno, como dijimos en un momento, siempre que tengo el término general de la sucesión, el estudio de la monotonía o la acotación pasan por el estudio a veces de desigualdades o de inecuaciones, ¿verdad? Operar y llegar a absurdos, o llegar a algo verdadero, o llegar a algo falso. Por eso es la manera más cómoda que tenemos de trabajar con la sucesión. Será hasta el viernes, gente, porque se nos terminó el tiempo y ahora tengo clase con fundamentos. Así que no la podemos seguir. Pero está ahí para que sigan leyendo y vayan mirando al final del capítulo del texto los ejercicios planteados. Y ya el viernes vamos a elegir cuál hacer. Ustedes pueden ir haciendo una cantidad, pero podemos ya tener una guía de selección de aquellos que nos puede ser más útil. ¿De acuerdo?